Bienvenido al canal Historia en Foco. Te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más videos como este. Disfruta del video. El cuerno cutáneo, documentado en el siglo XIX, desconcertaba a la medicina y a los curiosos de la época. Esta anomalía, formada por queratina, destacaba como un crecimiento inusual en el cuerpo humano, con tamaños variables y generalmente asociado a condiciones benignas, aunque en ocasiones señalaba problemas graves. Casos como este impulsaron estudios médicos, ampliando la comprensión de las complejidades del cuerpo humano y marcando avances significativos en el conocimiento científico. En el corazón del París bohemio de finales del siglo XIX, el Cabaret de l'Enfer se destacaba como uno de los lugares más inusuales y audaces de la ciudad. Fundado en el año 1892, este restaurante temático, cuyo nombre significa Cabaret del Infierno, sumergía a sus visitantes en una atmósfera surrealista y provocadora. Con una decoración que evocaba imágenes del inframundo, demonios y escenarios infernales, el lugar era frecuentado por artistas, intelectuales y curiosos en busca de experiencias únicas. Una época en la que las anomalías despertaban curiosidad científica y cultural, el caso del niño de 2 cabezas de Bengala ganó notoriedad a finales del siglo XVIII. La condición, que fascinaba a médicos y estudiosos, era causada por una rara malformación congénita llamada craniopagia parasitaria. A pesar de su corta vida, interrumpida a los 4 años por la mordida de una cobra, el cráneo fue preservado y se convirtió en un hito para el estudio de condiciones anatómicas inusuales, ampliando los límites del entendimiento médico. En el Japón del siglo XIX, el país experimentaba una transformación cultural, pero la herencia samurái seguía siendo profundamente respetada. En Nagasaki, en el año 1870, jóvenes aprendices posaban junto a sus tutores, sosteniendo espadas que simbolizaban honor y responsabilidad. Estos futuros samuráis eran entrenados no solo en el arte de la guerra, sino también en valores como la lealtad, la disciplina y el coraje, pilares fundamentales del código de conducta conocido como Bushido. Incluso en un período de modernización, estas tradiciones seguían vivas como un vínculo con el pasado. En medio del caos urbano de Hue, durante la ofensiva del Tet en la Guerra de Vietnam, el año 1968 reveló escenas de extrema adversidad y solidaridad. Soldados heridos eran transportados en tanques, improvisados como ambulancias en un escenario donde los recursos médicos eran limitados. Sir Crichton Browne fue una figura clave en la psiquiatría del siglo XIX, asumiendo la dirección del West Riding Lunatic Asylum a los 26 años. Visionario en sus métodos, buscó tratar la salud mental con enfoques que desafiaban los límites de su tiempo, promoviendo avances en el cuidado de los pacientes. Su influencia lo llevó a convertirse en el visitante en locura del Lord Chancellor, un cargo que reforzaba su prestigio e impacto en el campo. Sus contribuciones sentaron las bases de la psiquiatría moderna, desafiando prejuicios y estableciendo nuevos estándares. John Rogan, conocido como uno de los hombres más altos de la historia, enfrentaba desafíos únicos debido a su gigantismo. Incapaz de caminar, utilizaba un carro tirado por cabras como medio de transporte, adaptándose ingeniosamente a las limitaciones impuestas por su condición. Fannie Mills, conocida como la chica del pie grande de Ohio, se convirtió en una figura destacada en los museos de curiosidades a finales del siglo XIX. Portadora de la rara enfermedad de Milroy, que provoca linfedema crónico e hinchazón extrema en las extremidades, Fanny desafiaba los estándares de la época, utilizando su condición como medio de sustento y visibilidad. En el corazón del delta del Mekong, durante el intenso conflicto de la Guerra de Vietnam, escenas como esta representaban la resiliencia de los soldados. Un artillero de más de 1,95 m cruza un río,
manteniendo su arma por encima de la línea del agua. Este acto no solo era de necesidad estratégica, sino también de supervivencia, asegurando que el equipo permaneciera funcional en medio de condiciones adversas. El barrio de Montmartre, en París, siempre ha sido reconocido por su atmósfera bohemia y creatividad extravagante. A principios del siglo XX, el Cabaret de l'Enfer sorprendía e intrigaba a los visitantes con su entrada teatral y aterradora. Representando la boca de un demonio, la fachada era una invitación a un mundo de entretenimiento temático y actuaciones peculiares. A principios del siglo XX, las salas de opio en China representaban un símbolo de un período marcado por el colonialismo y la crisis social. En Pekín, estos lugares reunían a personas de diversos orígenes en busca de escapismo y alivio, en una época en la que el opio se había convertido en una mercancía explotada por las potencias extranjeras. En las laderas nevadas de la prefectura de Niigata, a mediados del siglo XX, los niños llevaban capas tradicionales llamadas minobashi. Hechas de paja, estas prendas no solo ofrecían protección contra la nieve y la lluvia, sino que también reflejaban la ingeniosidad de una cultura adaptada a las adversidades del invierno riguroso. Durante el siglo XIX, en la ciudad de Guanajuato, México, una epidemia de cólera trajo consigo historias sombrías de sufrimiento. Las condiciones médicas precarias de la época llevaron al temor al contagio y a la prisa por enterrar a los enfermos. Algunas personas, en un estado de inconsciencia, fueron enterradas vivas, lo que resultó en momias que, al ser desenterradas, mostraban expresiones de desesperación. En el pasado, las celebraciones de Halloween a menudo tenían un toque oscuro y artesanal. Los disfraces, lejos de comprarse en tiendas, se hacían a mano, con máscaras que evocaban figuras demoníacas o criaturas del folclore. En la Tailandia de finales del siglo XIX, la disciplina y el castigo eran con frecuencia severos. En la provincia de Loei, en 1888, métodos estrictos como el mostrado en esta escena eran empleados como forma de corrección y control. Los hombres, con los brazos atados por encima de la cabeza, en una posición de evidente incomodidad, ejemplifican una época en la que el castigo corporal no solo era aceptado, sino también institucionalizado. La segunda mitad del siglo XIX marcó avances en el entendimiento de enfermedades, pero también evidenció los impactos visibles de padecimientos como la lepra, conocida médicamente como enfermedad de Hansen. En aquella época, la lepra estaba rodeada de prejuicios y temor, lo que conducía con frecuencia al aislamiento de los enfermos. Retratos como este, de 1867, se utilizaban en estudios médicos para analizar los efectos devastadores de la enfermedad en el cuerpo humano. La lepra causaba severas deformaciones faciales, borrando parcialmente la identidad de quienes la padecían y reforzando el estigma social. Sin embargo, la ciencia empezaba a abrir camino hacia la comprensión y el tratamiento, desafiando los mitos asociados a este mal. En los asilos psiquiátricos de la Inglaterra victoriana, prácticas como la contención de pacientes eran comunes, reflejando la limitada comprensión de la salud mental en esa época. En el West Riding Lunatic Asylum, durante la década de 1870, se utilizaban métodos restrictivos y poco humanizados, destacando los desafíos enfrentados por profesionales y pacientes. A pesar de las condiciones adversas, estas instituciones marcaron el comienzo del desarrollo de la psiquiatría moderna. Durante el siglo XIX, la histeria se diagnosticaba ampliamente en mujeres, considerándose un trastorno mental de causas diversas y poco entendidas. En el Hospital Salpêtrière, en París, médicos como Jean-Martin Charcot estudiaban casos como el de esta paciente, buscando documentar los síntomas para avanzar en la neurología y la psiquiatría. El espíritu audaz de la década de los 20
encuentra representación en esta escena, donde un hombre con los ojos vendados camina sobre vigas de acero a una altura vertiginosa. En aquella época, espectáculos de equilibrio extremo simbolizaban tanto el coraje como el marketing para captar la atención del público. A finales del siglo XIX, Fanny Mills Brown se convirtió en una figura notable debido a una rara condición que afectaba sus pies, obligándola a usar zapatos personalizados de tamaño 30. Era conocida como la chica de los pies grandes de Ohio y aparecía con frecuencia en exposiciones y ferias. Su condición, identificada como linfedema, generaba tanto fascinación como compasión, en una época donde lo diferente a menudo era explotado como entretenimiento público. En los años 20, la simplicidad de la vida en los Países Bajos se reflejaba en escenas como esta. Una madre holandesa, vestida con el traje tradicional de su región, posa junto a un cochecito de madera, una muestra de la artesanía local y la funcionalidad cotidiana. A principios de los años 60, durante la construcción del icónico edificio Pan Am, los obreros mostraban valentía y destreza. Suspendidos a decenas de metros sobre las calles de Nueva York, momentos como este se capturaban, mostrando la habilidad de estos trabajadores que desafiaban la gravedad en estructuras metálicas sin las mismas medidas de seguridad modernas. La foto encapsula la valentía cotidiana en tiempos de expansión urbana acelerada. Durante la década de los 40, en medio de la simplicidad de la vida cotidiana, los momentos tranquilos encontraban su lugar. Una anciana, acompañada de su fiel gato, se sumerge en el placer de un buen libro, mientras la serenidad llena el ambiente. En tiempos de incertidumbres globales, pequeños gestos como este reafirmaban la importancia de las conexiones simples, que brindaban consuelo y paz. En los vibrantes años 60, dos íconos de sus respectivas áreas comparten un momento único. Bruce Lee, maestro de las artes marciales y símbolo de la cultura pop, instruye a la actriz Sharon Tate en movimientos que combinan gracia y poder. Las monjas de la Orden de San Benito decidieron dejar de lado, por un momento, la sobriedad habitual de sus vidas religiosas. Durante unas vacaciones en Greyland, encontraron alegría en las olas del mar, disfrutando de la ligereza de una tarde despreocupada. En el apogeo de la Primera Guerra Mundial, el tren ambulancia se convirtió en una solución vital para salvar vidas. Después de la brutal batalla del Somme, en 1916, estos vagones adaptados transportaban soldados heridos, brindando atención inmediata en medio del caos. Camas apiladas de manera ingeniosa optimizaban el espacio, mientras enfermeras y médicos dedicados recorrían los estrechos pasillos, luchando contra el tiempo y las adversidades para aliviar el sufrimiento de los combatientes. En Omaha, Nebraska, a finales del siglo XIX, Herbert Cochran, un ladrón reacio a cooperar con las autoridades, quedó inmortalizado en una fotografía que simboliza la persistencia policial. Para garantizar su registro, un oficial tuvo que aplicar una llave de cabeza firme, asegurando que el retrato se tomara con precisión. Descubiertos en las ruinas de Pompeya, estos instrumentos quirúrgicos romanos muestran la impresionante sofisticación de la medicina antigua. Diseñados para tratar heridas, realizar cirugías e incluso procedimientos dentales, muchos tienen formas que recuerdan al equipo médico moderno. La destreza de los romanos en la práctica médica refleja un conocimiento avanzado para su tiempo, que combinaba ciencia y empirismo en un mundo que aún comenzaba a comprender el cuerpo. En la década de los 40, la producción industrial se convirtió en el motor del avance tecnológico. Las prensas para estampar carrocerías, como esta, daban forma al futuro del transporte. Estos gigantes de acero moldeaban láminas metálicas con una precisión impresionante, creando las curvas y contornos que definirían los automóviles de la época. En el bar Shanghai Reds, en la ciudad de San Pedro, California, durante los años 50,
Cairo Mary era más que una simple seguridad. Era una figura legendaria. Conocida por su fuerza y determinación, Mary mantenía el orden con una autoridad indiscutible. Con su brazo tatuado, no dudaba en manejar situaciones complicadas, como se muestra aquí, donde demuestra su método poco sutil para remover a un cliente no deseado. La atmósfera del bar, con sus clientes peculiares e historias de excesos, hacía de Mary una verdadera guardiana de su territorio. Bajo una supervisión estricta, los aprendices de Shaolin se someten a un entrenamiento físico y mental extremo. Colgarse cabeza abajo no solo exige fuerza física, es una prueba de resistencia, enfoque y dedicación absoluta. Estas tradiciones, arraigadas durante siglos, forman no solo guerreros, sino también seres humanos resilientes, con cuerpo y mente en perfecta armonía. El instructor al lado observa con serenidad, representando la autoridad y sabiduría que guían a los discípulos en su camino espiritual y marcial.